Se nos fue a un lugar. Bueno, acá tenemos, bueno, ahí está, Carlos de Villa Urquiza. Ahora ahí empezaron a llegar todos. Guillermo de San Juan. De Santa Fe, capital, Tenemos a Fede José Blewell. del norte de Salta. Nos pone casi Bolivia, pero Argentina. Es Argentina todavía. Muy bien. Yo vivo en casi Ituzaingó, pero soy de Castelar. Bueno. Facundo de San Luis. Tenemos a Hugo desde Rosario. Gente de Bueno, Tucumán. mientras tanto les contamos, el día de hoy lo tenemos al ingeniero Alberto Farina. Alberto es, ay, que se me va la, ahí. Alberto es ingeniero electricista con más de 30 años de experiencia realizando trabajos de ingeniería y supervisiones de obras y fabricación en Buenos Aires, Villa Mercedes, San Luis y Rosario. Y hoy nos va a estar contando un poquito de riesgo eléctrico, de conectores, fallas eléctricas y por último acometida en inmuebles, que es el tema que nos va a llevar un poquito más de tiempo el día de hoy. Y bueno, Manuel nos va, o sea, en relación con el tema, nos va a contar un poquito de la línea 918A de Rocker, que es de columnas de medición. Así es. La idea más que nada es que nos vayan consultando y bueno, vamos a seguir como comentándoles cómo viene el producto en base, bueno, principalmente a las consultas que tengan. Y obviamente, bueno, dependiendo de la zona que sean y demás, y vamos a ir viendo y conociendo la línea de gabinetes de medición. Bueno, se sigue acá, sigue sumándose gente. Tenemos Gustavo de Caballito, San Juan, Ramos Mejía, Mendoza. Gabriel La Almada de Plata. Buenos Aires, bienvenido. Tenemos de la capital de Buenos Aires, gente de La Plata. Santo Tomé, Santa Fe. Bueno, estamos bien. En un ratito, gente, ya arrancamos y empezamos con el webinar. Ahí vamos esperando que se siga sumando gente porque empezó, viste, como sectorizado, después se fue un poco para arriba, ahora segundo se viene más para el sur. Mar del Bueno, y como Plata. siempre les decimos, recuerden hacer las preguntas con el botoncito de QIA o Q&A o preguntas y respuestas, depende de la versión de Zoom que tengan. Y a quienes están participando a través de Facebook, nos lo pueden dejar en los comentarios, que también las leemos. Y bueno, siempre tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas que se pueden y que nos da el tiempo. Así es. Preguntas y respuestas. Ya había una, ahora hay otra. Ah, bueno. Pero nos saludan y nos dicen de dónde son ahí. Recuerden, algo como para ser ordenado, que lo acaba de explicar Pato recién, comentarios o algunas cosas así al pasar, las pueden hacer en el chat, como venimos saludando y todo, que lo vamos a ir viendo y vamos a estar atentos un poco a eso, pero todo lo que sea pregunta puntual de lo que estemos dando, ya sea de la columna o de los otros temas que se van a estar dando, háganlo por ahí. La gente de Facebook lo puede hacer en Facebook porque va un poquito más fácil verlo que desde el chat desde Zoom. Y entonces en Zoom, preguntas y respuestas, ahí vamos a estar respondiendo con mi Pato la mayor cantidad de preguntas que tengan. Pero si lo hacen en el chat, la pregunta se nos va a hacer difícil verla o localizarla. Exactamente. Bueno, a ver si estamos todo ok por acá. Menos mal que soy y no está el día como ayer, Pato, porque el nublado, llovía, ¿o no? Sí, es verdad. Un poquito mejor y tengo luz, mirá, se me ve la cara. Bueno, en Facebook, a ver, tenemos gente de Salta, Longchamps, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe Ciudad,
Chaco, Benavides, un montón de gente. Concepción del Uruguay, de América, Hilda, bienvenida. Oscar Noguera de San Martín, bueno, tenemos muchísimos. Bueno, cuando quieran, si quieren ya... Alberto, ¿querés empezar a compartir y arrancamos con Acá donde dice... con todo tu bloque? A ver. Empezamos con el problema de compartir. Participantes los veo. Yo sigo saludando, mientras vos tranquilo. Bueno, dale. Sí. Eduardo Arias de Córdoba nos saluda. Juan Carlos te saluda, se ve que te conoce, porque dice saludos al ingeniero, un capo, así que te están dando aliento ahí para que... Ese un padre se haga un pariente. José María saluda a toda la familia de Rocker. Saludos para él y bueno, y para todos los que obviamente nos están viendo, nos vieron, tanto en Zoom como en Facebook. Tenemos gente de Miramar, la costa. A mí me gusta ir a veranear a Miramar. Me gusta, porque es familiar Miramar. Después tenemos Villa Carlos Paz, mirá. Lindo. Saludos de Madrid. Juan Carlos dice, lo conozco por su famoso libro. Bueno, alguien que leyó, alguien no leyó. Vivimos en la época de no lectura, pero bueno, yo sigo insistiendo con mis libros sobre instalaciones eléctricas. Soy un discípulo del ingeniero Marcelo Sobrevila, que fue una eminencia y fue el pionero de la enseñanza de las instalaciones eléctricas. Publicó su primer libro en el año 1956. Y lo fue publicando hasta que, a unos cuantos años, me hizo que lo acompañara y yo empecé a actualizar los libros de él, ¿viste? Con lo cual para mí fue todo, y lo es todavía. Y mi respeto y mi gran recuerdo por él, ¿viste? Fue un hombre de nivel internacional, ¿no es cierto? Claro. Bien, el asunto tengo que empezar, ¿viste? El botón verde de compartir pantalla. Acordate que no aparecía el botón verde de compartir pantalla. Te boto acá la cabeza, yo también. ¿No te está saliendo? Ayer. Mira, a ver, toca Alt S. Alt S toca. Muy bien, muy bien. Y vamos al número 1, eso también me lo acuerdo y tengo todo cerrado, ¿eh? Ahí está. Esa. Bueno. Muy bien. ¿Qué logro? Esa es la página de Rocker. Estamos viendo la página de Rocker. Ah. Tendrías que abrir la presentación y ahí ya lo vemos. Ya que está abierta la página, meto el chivo. ¿Qué fue ahí? Se te fue. Alt S. Pará. Ya que estaba la página, vi que estaban los caños ahí y de paso metí el chivito, ya que se puede. Excelente. De que ya están en el mercado los caños de 40 y 50, así que ya lo compraron casi todos los clientes. Tenemos la familia completa. Sí, así señor. Que tenemos caños 20, 25, 32, 40 y 50 con todos sus accesorios. Así que el que necesite caño doblado en frío, pesado y semipesado. Ahí está. Bien. Excelente. ¿Estamos? Sí, se ve todo. Cuando vos pongas presentación con diapositivas desde el principio, te avisamos. Ahí estamos. Ahí perfecto. Va. Excelente. Largamos. Alberto, cuando quieras hacer las preguntas, avísame y las sacamos. Bueno, saludo yo ahora a todos los que nos están viendo, le agradezco la gentileza del que leyó el libro.
Y vamos a comenzar con algunos de los temitas que tenemos preparados para hoy, empezando por el riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico. ¿Dónde es el origen? Bueno, el origen naturalmente está en los sistemas eléctricos. ¿Y cuál sería el problema? Bueno, el problema es que hoy vivimos pendientes de la utilización de la energía eléctrica. O sea que es una existencia imprescindible para que el ser humano funcione en la actualidad. Entonces, vamos a ver que es un riesgo que surge o deriva del uso de la energía eléctrica por los seres humanos, pero no abarca solamente al ser humano, sino que incluye a sus bienes y a otros seres humanos, como al medio ambiente. Entonces, sabemos todo esto, pero la pregunta que vos me podés hacer o me pueden hacer ustedes es, ¿por qué entonces hay riesgo? ¿Por qué hay riesgo? Bueno, porque la energía eléctrica es la consecuencia de la circulación de la corriente eléctrica por la instalación eléctrica o por las cargas que nosotros conectamos a nuestras instalaciones eléctricas. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿O cuál es cómo se manifiesta el problema? Bueno, porque se generan fuerzas, se genera calor, luz, campos eléctricos y campos magnéticos, como vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué ocurre? En este reconocimiento que estamos haciendo del riesgo y de lo que es la energía eléctrica o la corriente eléctrica, nos damos cuenta que no tiene olor. Y no la podemos ver, no se detecta el gusto, o sea, nadie va a poner la lengua, por el oído no es perceptible, y bueno, al tacto ya saben ustedes. Pero ¿qué pasa? Todas estas 4 situaciones nos dice que estamos en desventaja. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se genera el riesgo eléctrico? Esto abarca tanto al instalador como al trabajador de una empresa o de una gran empresa. ¿Por qué? Porque hay competitividad. Vivimos en el mundo competitivo. Todo el mundo quiere ganar el mercado, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, una regla elemental, no es de mi incumbencia, pero bueno, hay que reducir costos. La reducción de los costos implica, por ejemplo, eliminar los estudios sobre el riesgo, porque el riesgo se estudia. De cada acción que nosotros vamos a hacer la podemos estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos, si no hay estudios sobre los riesgos, nos quedamos con la falta de previsión de las medidas que necesitaríamos. Pero no es solo eso, sino que esas medidas tienen un costo, esas medidas nos dicen que tenemos que tener ciertos medios para evitar el riesgo, y tenemos que formar a la gente, tenemos que formar al personal o al instalador. El que vaya a trabajar tiene que estar formado. El trabajo sobre la energía eléctrica no es igual a otros. A eso le sumamos la urgencia, que siempre hay, y algo común que es la presión que recibimos para que todo funcione bien y no se pare, ¿no es cierto? Esto por un lado, pero por otro lado está el ser humano, que a veces es un ser precipitado, que hay otros que realmente no tienen interés en su trabajo, tienen dejadez, se olvidan. O sea que no solo es el sistema, sino también el ser humano el que participa de la formación de este riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso nos lleva al accidente. Que el accidente deriva en pérdida de vidas.
no siempre vida, sino que también hay incapacidades. Todo eso implica que una persona, por ejemplo, internada o que no pueda trabajar porque está incapacitado, va a necesitar realizar más gastos. Y lo peor, y yo lo titulé consecuencias sociales, tal vez ustedes lo puedan llamar de otra manera, pero ¿qué pasa cuando muere el sostén de la familia? ¿Qué pasa con esa familia, esa señora, esos chicos que quedan sin sostén? Eso es un verdadero, en mi entendimiento y en mi forma de pensar, un verdadero problema social. Entonces, son variadas las causas y los distintos escenarios donde se producen los accidentes. Por lo cual, vamos a tratar, o voy a tratar, mejor dicho, de explicárselo a través de una similitud a una cadena. La cadena, todos ustedes la conocen, esos son elementos rígidamente unidos y que uno depende del otro. Cuando ustedes están levantando una carga, todos los eslabones tienen que resistir porque si no la cadena se cae. Entonces, miremos este slide. Vamos a llamarlo, acá a la izquierda, cadena de la seguridad. ¿Quién la forma esa cadena? Bueno, el comitente, la mano de obra, los materiales, las normativas que hay, que existen en nuestro país, que vamos a ver, y, por supuesto, la supervisión. Todo eso hace esa cadena que sostiene el riesgo que está sobre la cabeza del usuario o de un trabajador en el caso que así lo haga. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. O sea que volvemos otra vez al tema de que la cadena es un elemento de unión y que hace a la fuerza y al objetivo. ¿Quién es el comitente? El comitente hay distintas definiciones, sobre todo cuando entramos en el ámbito de los consejos profesionales de distintas provincias, para uno es una cosa, pero hay distintas definiciones. Entonces, vamos a ser un poco más concisos. Vamos a decir que el comitente es el dueño de la cosa o de la obra. No importa como dice el Colegio de Ingenieros de Tucumán o de Santa Fe, distintas definiciones. Nosotros en esta charla decimos el dueño de la cosa o de la obra. Y que en el fondo, y desde el punto de vista legal, que no voy a entrar porque no soy abogado, la cosa es así. En definitiva, es el dueño de la obra y de la cosa, por más que trate de no pasar por él. Entonces, alguien me va a decir, che, pero si yo voy a hacer una casa, voy a hacer un edificio, no tengo que ser ingeniero electricista, ni técnico, ni instalador para hacerlo. Muy bien, correcto, es así. Yo me quiero construir mi casa nada más, no me voy a poner a estudiar para hacer una instalación. Entonces, por eso, los colegios profesionales, tanto sea técnico o de ingenieros, tienen una figura que puede ser el director técnico, el que hace la conducción técnica, ¿no? O sea, siempre hay una persona a la cual yo puedo asignarle esa responsabilidad. Pero también esto nos lleva a una cosa, a la cultura de lo que responsabilidad social, que estoy diciendo, ya la segunda vez que meto la palabra social. Voy a dar un ejemplo muy simple, alguien amplía la casa. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es llevar los planos, hacen hacer los planos a un arquitecto, un ingeniero, para que lo autorice el colegio y la municipalidad, lo habilite. Y la pregunta, ¿y quién hace la instalación eléctrica? Bueno, el albañil puso los caños. O sea, no hay una responsabilidad. Van a poner una cocina y llaman a un gasista matriculado, pero amplían la casa, se ponen más cañería, más instalación eléctrica y llamamos a un electricista matriculado. No, le damos al
de albañil. Bien, vamos a la mano de obra de la cadena, el eslaboncito verde que estamos viendo acá es la mano de obra. ¿Qué pasa con la mano de obra? Hay una capacitación, llamémosle estatal o del Estado Nacional, haciendo capacitación o impartiendo capacitación para los electricistas. Hay matriculación para que sean responsables de lo que se hace, de las instalaciones que se hacen. Por supuesto, al no haber matriculación no hay control. ¿Y qué pasa si no hay control? Y bueno, ustedes lo están viendo en la pantalla. Y no estoy haciendo tragedia. Yo no hablo de riesgo eléctrico por espanto. Quiero que se comprenda el riesgo eléctrico por lo que es en sí, no porque va a ir preso ni por esto ni por lo otro, ni lo amenazo que esto es legal, otro no. Señores, el electricista tiene que ser un tipo que trabaje por su conciencia, más allá de que ahora vamos a ver, hay legislación. Entonces ocurre esto, hay paredes electrocutadas, bueno, ya esto es viejo, y aparte con los mayores índices de indigencia del país, hay mayor cantidad de instalaciones eléctricas que no están bien hechas, por decirlo rápidamente. Bueno, pasemos a los materiales. Nosotros para hacer una instalación eléctrica, ustedes y nosotros, para hacer una instalación eléctrica segura y eficiente, es necesario, y muy necesario, conocer las características constructivas y funcionales de cada una de las cosas que nosotros ponemos. No solo tampoco es ir a comprarlas, sino hay que saberlas tratar. Entonces, en el país tenemos normas y reglamentos. Las normas que se utilizan en nuestro país es las normas IRAM y las normas IEC, o sea, la Comisión Hidrotécnica Internacional. Las normas y reglamentaciones dicen cómo se fabrican, cómo se ensayan los distintos elementos, no cómo se emplean. Para eso nosotros contamos con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Para los que no lo conocen, la Asociación Electrotécnica Argentina es una institución sin fines de lucro que fue fundada en el año 1913 bajo, digamos, la tutela del primer ingeniero electricista que tuvo la Argentina, que fue Jorge Newbery, el mismo que ustedes conocen como aviador, en realidad fue el primer ingeniero electricista. Por supuesto no estudió en Argentina. Y bueno, de la mano de él y de otras tantas cosas que hizo este prócer, se fundó la Asociación Electrotécnica Argentina y empezó a trabajar. Y en el año 24 hizo la primera edición de la reglamentación para instalación eléctrica en inmuebles. Del 24 fueron pasando distintas versiones hasta llegar a la última, que era del 2006. La anterior fue del 87 y la del 2002. ¿Y cuál es la importancia de toda esta reglamentación? Más allá de las cuestiones técnicas, es que forma parte de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Eso es lo que le da a esta reglamentación y a otras fuerza de ley. Por otro lado, los materiales y componentes de las instalaciones eléctricas están sometidos a las, digamos, directivas de IRAM, que es un ente certificador. El Instituto Argentino de Normalización y Certificación es el que va otorgando los distintos certificados del material que se debe vender y debe utilizarse en nuestro país. Acá ven abajo los distintos sellos que tiene la
o deben llevar los productos. Y es así, como ustedes saben, que el producto más trucho, vamos a usar la palabra, a mí no me gusta mucho el trucho, es el tema de cañería. Y pasa que se vende, y de hecho así lo hemos encontrado en la obra, material en cajas o embalado como si fuera legal, diría, o que corresponde a las normas IRA. En realidad no. Ustedes deben buscar siempre que el material esté grabado con el número de norma, la identificación del fabricante, la sección o el diámetro según se trate. Vamos a ir a las normativas, otro eslabón importante, y esto siempre digo lo mismo. En nuestro país, cuando no pasa nada, está todo bien. Ahora les comento que cuando pase algo, alguna de las cuestiones a las que lo van a someter a los instaladores, electricistas y profesionales, a todas estas decretos y resoluciones. Arrancamos por la Ley de Higiene y Seguridad, la 19587, tiene un decreto reglamentario, y también hay un decreto para mí importante, que es el decreto 911 del 96, este es un decreto de necesidad y urgencia, que es la versión de la 19587, pero para la industria de la construcción. Este decreto fue una puesta de acuerdo entre la UOCRA, el Estado y la Cámara de Industria de la Construcción, y no sé si alguien más. Después hay otras resoluciones, como la 3000, que es el reglamento para la ejecución de trabajo con instalaciones eléctricas menores o iguales a 1 kilovolt. En realidad, esta resolución está orientada para el trabajo que hacen las empresas distribuidoras de la energía eléctrica. De la misma manera, hay una resolución 592, que es previa, porque es del año 2004, que es el reglamento para la ejecución de trabajos con tensión mayores a 1 kilovolt. Bueno, y finalmente, disculpen, hay una resolución que sí nos toca bastante de cerca y es bien practicable en este momento, que es la resolución 900 del año 2015, que es el protocolo para la medición del valor de puesta a tierra y verificación de continuidad de las masas. Esto es muy importante porque las ART piden una vez por año que se mida la puesta a tierra. Entonces, cada profesional que iba aplicaba su método y dejaba de tener algunas consideraciones de cómo estaba la instalación realmente, o sea, continuidad del conductor de tierra, etc. Bueno, a través de esta resolución se homogeniza eso y las exigencias, tanto para el que hace el trabajo como para el comitente, son uniformes. Pero también encontramos un artículo importante en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es el artículo 208, que habla de la capacitación, donde dice que todos los establecimientos están obligados a capacitar al personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. ¿Qué pasa? De acuerdo a las características y riesgos propios generales de la tarea. ¿Qué ocurre? No basta con decir que existe la ley 19587, porque cada empresa tiene su propio trabajo, sus propias instalaciones y tiene llamémosle, sus propios riesgos. Entonces, no solo alcanza con decir acá tenés la ley de higiene y seguridad, sino que tiene que hacer los estudios de seguridad que yo mencioné al principio, que no se hacen por una cuestión de dinero. Pero es imposible que haya una reglamentación que
involucre a todos los casos que pueda haber en cada una de las fábricas o en cada uno de los trabajos. Bueno, si vamos a resumir, aparte de los que le nombré, encontramos que hay otras leyes, como reglamento, bueno, los reglamentos los mencioné, esto ahí es Asociación Electrotécnica Argentina, la reglamentación para la ejecución de instalaciones de inmuebles, protección contra choques eléctricos. Como ustedes ven, son muchas. También hay ordenanzas municipales que contienen el Código de Edificación Urbano, que habitualmente se llama. Y cada ciudad, cada municipio tiene su código de edificación. Y cada código de edificación tiene un capítulo destinado a las instalaciones eléctricas. ¿Qué ocurre? Toda esta, ustedes dicen, ¿para qué tantas normas, reglamentos, secretarías, todo? ¿Por qué? Porque van haciendo conciencia conciencia y forma de hacer las cosas con el menor riesgo. Entonces todo esto nos tiene que llevar a que no hay trabajo hecho a nuestro estilo. Es muy común, sobre todo los que son mucho más jóvenes, van a encontrar que alguien que hace algo y ustedes le dicen, pero ¿cómo? Esto no. No, pibe, esto lo hago yo. Siempre lo hice así. Y siempre lo hacen así y nunca mataron a nadie, pero un día lo matan. ¿Y cómo lo matan? Y sí, le quitan la vida. Y eso no está, digamos, para que cada uno lo haga. Entonces, en nuestro estilo no existe. Existen las normas, los reglamentos y los estudios de riesgo. Entonces, olvídense de nuestro estilo. O sea que es bueno tener experiencia, es lo que se llama, y también es bueno tener competencias, pero tenemos que basar todo ese conocimiento, esas expectativas de trabajo y todo, de acuerdo a lo que dicen los reglamentos específicos, que hay gente que lo ha estudiado. Entonces, es muy importante, nuevamente voy a repetirlo, la realización de estudios y de los planes de seguridad, donde el obrero, el trabajador, lo debe exigir a trabajar con seguridad y medios idóneos. Pero bueno, tiene su responsabilidad de cumplirlo y de utilizar y mantener los elementos de protección que se le otorgan para que pueda realizar su trabajo. Y bueno, la supervisión. En el ámbito de las supervisiones hay dos grandes campos, digamos, el público, cuando hablamos de licitaciones públicas, obras públicas, o bien los servicios son públicos. En ese caso siempre hay directivas y siempre se cumple porque hay que asignar profesionales idóneos. Entonces, pero ¿qué pasa en el ámbito privado? De las empresas o en los inmuebles. ¿Qué supervisión tenemos? Otra vez, podemos encontrar directores de obra, representantes técnicos y representantes técnicos del contratista. Esto cuando estamos hablando de obra, pero no de la parte privada. Bueno, todo esto que hemos visto hace que digamos que mantenga al riesgo dentro de los niveles que no nos den problema o no nos provoquen daño. De todas maneras, yo creo que ustedes que están trabajando en este tema, deduzco que están trabajando todo en este tema, tienen que asumir la responsabilidad ética y profesional de cada trabajo que se hace. Por algunos quieren repasar lo que es la ética. Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.
puede ser cívica, deportiva, etc. Seguridad y salud en el trabajo es un compromiso de todos. Es un compromiso de todos. Por eso decimos, hágalo con alegría, buen humor, porque es parte del ambiente de trabajo. Que valga la pena. ¿Coincidimos? Vamos a... Emanuel, paso al segundo. Dale, Y a perfecto. las preguntas. Pato. No te escucho. ¿Sí? Escucha, siempre escucha Pato. ¿Querés poner el cuestionario ahora? ¿Ponemos o lo el hacemos al final? cuestionario? Dale. Del primero, o está todo Sí, sí. junto. No, no, el primero. Bueno, muy bien. Ahora van a ver aquellos que están participando por Zoom, les va a aparecer un cuestionario para responder. Y mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir respondiendo. Acá Alberto pregunta Natanael, si podrías decirnos cómo se llama tu libro. ¿Les interesa saber sobre el libro? Alberto. Pensé que se había quedado duro, pero no, ahí se movió. Está concentrado. Bueno, repasamos las preguntas, Pato. Dale. A ver, la primera pregunta es, ¿el material usado en las instalaciones eléctricas está asociado con el riesgo eléctrico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cree que las capacitaciones finalmente tienen influencia en las ejecuciones de las instalaciones eléctricas? Sí, no. Y por último, aplica la reglamentación para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmueble de la Asociación Electrotécnica Argentina, ILAMEN, sí o no. Bueno, vamos a ver qué responde la gente. Yo voy a dar mi respuesta, Pato. Así si va a ser considerada. Sí, claro. Otra vez te me ¿Alberto? oscureciste, Pato. ¿No escuchás nada? No está escuchando. A ver. Pero a ver, habla. Igual no estamos hablando ahora. Hola, hola, Lo hola. oscurecí, Sí, ¿me pero... escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí, fue un problema mío. Cuando el equipo de un determinado tiempo está muteado, se apaga. Y no Ok. fue mío. Bien, bien. Bueno, hacen la encuesta. Nos consultaban cómo se llama tu libro. El último es instalaciones eléctricas de... ¿Puedo mostrarlo? Sí, claro. Sí. Es de Mientras no tenga la marca, eléctrica. mientras no tenga otra marca que no sea Rocker en la tapa del libro, no hay problema. Ahí tapa, mirá. No, por favor. No, es de instalaciones eléctricas. Bueno, no sé si lo ven al derecho o al revés. Yo lo veo al derecho. Sí, sí, se Instalaciones ve bien. eléctricas de viviendas locales y oficinas. Este es el último. Hay otro de riesgo eléctrico, hay otro. Hay otros. Este es el último, pero ya tiene 5 años. Estoy tratando de actualizarlo, pero se hace difícil. Excelente. Sí, sí. Bueno, Con vamos a la finalizar. pandemia me está ayudando. Bueno, ¿qué dice la encuesta? Que el 96% que dice Ahí está. está asociado. El material, claro, cree que la capacitación final, muy bien, lo vamos a acompañar con la capacitación. Y bueno, muy bien si aplican la reglamentación. Esa será nuestra Biblia. ¿Podemos seguir con el contacto? Adelante. Bueno, contactos eléctricos. Bueno, entonces, ya lo anticipamos antes, que
que el riesgo proviene es una cuestión natural para el ser humano actual, ¿no es cierto? La utilización de la energía eléctrica para nuestro confort, para nuestra vida, desde que nacemos hasta que terminamos nuestro día, se utiliza energía eléctrica, y a algunos otros les toca, por decisión o por gusto, trabajar con la energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver algunas definiciones, como qué es un conductor activo. Un conductor activo sería un conductor que presenta una diferencia de potencial con respecto a tierra, ¿m? O a otro nivel de tensión. Masa, la masa es todo elemento que conduce la energía eléctrica, pero que normalmente no lo hace. A ver, por ejemplo, a ver, una luminaria, metálica, ustedes la tocan, no conduce energía, pero si hay una falla, esa parte metálica adquiere un potencial. Entonces, esa es una masa. Lo aclaro porque los electrónicos llaman masa a otra cosa. Nosotros no somos electrónicos y tenemos nuestra propia masa. Contacto directo es cuando, su nombre lo dice, yo accedo a un conductor activo. Contacto indirecto es una situación que se da por una falla de aislamiento. Voy a dar un ejemplo de un lavarropa, por ejemplo. Un lavarropa, ustedes lo pueden manejar tranquilamente, operar, y no pasa nada. Pero si hay una falla de aislamiento, el chasis del lavarropa o la heladera adquiere un potencial contra tierra. Y otro elemento poco mencionado es el régimen de neutro, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué es. El contacto directo o indirecto puede ser, a su vez, puede ser unipolar o bipolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un contacto bipolar? Bueno, cuando accidentalmente yo accedo a un conductor vivo, como sería L1, y el neutro, entonces estoy haciendo un contacto bipolar que puede estar aislado de tierra o no. Otro contacto unipolar sería si yo hago contacto con un conductor vivo y, por ejemplo, una cañería que está puesta a tierra. Fíjense, en un contacto unipolar, si yo estoy aislado de tierra, no se lo recomiendo, pero bueno, si ustedes tienen puesto su botines de seguridad, fíjense que no va a haber circulación de corriente. Ahora, fíjense, si ese mismo contacto unipolar, yo no estoy usando mis botines de seguridad y estoy haciendo contacto con tierra. ¿Qué pasa? Va a haber corriente circulando a través de mi cuerpo. Fíjense eléctricamente cómo sería. Hay una resistencia por acá, otra por acá, otras dos por acá. ¿Qué pasa? Depende. Estas corrientes que pasan a través de mi cuerpo, qué órgano atraviesan, va a ser el daño que me va a provocar. Fíjense, este es un poco más complejo, diría yo, cuando ustedes hacen un contacto bipolar, entre el vivo y el neutro, y están aislados de tierra. Bueno, obviamente va a pasar a través del cuerpo, desde una mano por el cuerpo a la otra. Ahora, fíjense en acá, yo estoy a tierra, porque no uso el calzado adecuado, porque es accidental, ¿no? Y se producen circulaciones de corriente mucho más complejas a través de mi cuerpo. Y eso es lo que va a determinar el daño que me va a hacer esa circulación de corriente. El contacto indirecto, como dijimos antes, es un contacto que se produce por una falla de aislamiento. Entonces yo estoy haciendo contacto accidentalmente y bueno, puede ser que esté aislado de tierra o no. Si estoy aislado de tierra, no me voy a dar cuenta.
Pero si estoy en contacto con tierra, otra vez va a circular la corriente a través de mi cuerpo. Entonces, la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina dice que hay que tomar medidas de protección para los casos de contactos directos y los casos de los contactos indirectos. Cada uno de estos debe tener su propia protección. Entonces, yo un contacto directo, ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, usando aislamientos acordes, poniendo barrera, o sea, no llegando a la parte de contención, alejándolo, poniendo barreras que no se puedan quitar si no es con alguna herramienta o con alguna llave, o bien usando la protección complementaria que después vamos a ver, que son los diferenciales. El nudo de todas estas cuestiones es el aislamiento. Acá se ha simbolizado, o se ha representado un cable, en cuyo interior hay un conductor, por donde circula una corriente eléctrica, y un instrumento para medir el aislamiento. La medición del aislamiento es fundamental para verificar que no tengamos deficiencia o contactos hacia tierra. Entonces, el contacto directo, con apertura automática de la alimentación, debemos tener nuestros 40 ohms en un esquema de conexión a tierra de tipo TT, que es obligatorio. Entonces, la protección contra contactos indirectos complementaria es la de 30 mA. Luego ya vamos a llegar a los diferenciales. Entonces, en cambio, el contacto indirecto, nosotros lo podemos evitar o despejar, diríamos, con una desconexión automática de la alimentación, usando equipos y materiales de clase 2. Clase 2 ahora es con doble aislamiento, o estando dentro de un local no conductor, con conexiones equipotenciales locales, no conectadas a tierra. El tema de equipotenciales es un tema muy importante que ahora lo vamos a tocar porque es uno de los pilares de la disminución de los riesgos debido a la electricidad. Fíjense, vamos a un clase 2, que es el simbolito, ustedes ya lo deben haber conocido porque es el que trae los celulares en general, los cargadores celulares. ¿Y qué significa? Que tiene un aislamiento funcional, que es el que está sobre la parte activa, y un aislamiento suplementario. Los aparatos que vienen sellados con este símbolo no requieren puesta a tierra o conexión al cable PE. Hay una forma de evitar los contactos directo e indirecto, pero que personalmente considero que es muy difícil de lograr, que es que todos nuestros consumos sean en 24 volts, con lo cual es prácticamente inviable porque tendríamos que tener equipos 24 volts. Límites de seguridad, tensiones límite de seguridad. Si el local es seco o húmedo, 24 volts. Que ahora la pregunta es, ¿qué es un local? Bueno, un local húmedo es aquel que está sometido permanentemente a la humedad, a la condensación de humedad con formación de gotas. Y locales o emplazamientos mojados, donde aquí ya el agua está
permanentemente y es una acción directa por problemas de chorros o salpicaduras. De todas maneras, esto está puesto, este slide, para contarle que estas tensiones no requieren medidas complementarias de protección contra contacto directo o indirecto. Entonces, el riesgo para las personas, riesgo de recibir un shock eléctrico, depende del tipo de contacto, si es directo o indirecto. Depende de los límites fisiológicos, corriente, duración del contacto y otros más. ¿Qué son los límites fisiológicos? Es que el cuerpo humano no reaccionan de la misma manera frente al mismo estímulo. Por otro lado, hay personas que por su trabajo tienen una espesor de piel mucho más gruesa que otros. Entonces, esa piel más gruesa le ofrece una resistencia a la corriente. No quiero decir con esto de que no vayan a tener problemas. Digo que la afectación sobre la persona es distinta. Y, por supuesto, tiene que ver el esquema de conexión a tierra, que ya se los vengo prometiendo, ya vamos a llegar. Pero antes de llegar, les quiero contar que todas las instalaciones eléctricas de inmuebles que son alimentados de la red pública deben tener un esquema de conexión a tierra del tipo TT. El esquema de conexión a tierra que me estoy refiriendo no es el de la empresa o la de la red de alimentación pública, sino desde el límite, llamémosle municipal, hacia adentro del inmueble o del edificio. El esquema de conexión a tierra son la forma en que se vincula la instalación eléctrica con la puesta a tierra. Y no existe solamente la TT, que es la primera, si bien es la obligatoria para los domicilios, existen otras, como la TN, que tiene 3 variantes, TNS, TNC, TNCS. Y hay una que es la de conexión a tierra IT, que es aislada de tierra, y es la que ustedes van a ver en las instalaciones eléctricas hospitalarias. O sea, entendiendo por hospitalario todo lo que sea con salud. Aunque también lo hemos tenido que implementar en algunos casos de riesgo, no antiexplosivo, pero que no, locales donde no puede haber chispa. ¿Por qué? Porque el esquema IT no está puesto a tierra, o sea que no hay tierra y no hay neutro tampoco. Entonces no hay cortocircuito que arroje alguno de sus efectos. Finalmente vamos a llegar a ver qué es un esquema TT, donde, como ven aquí, a la izquierda, ¿no es cierto?, el azul sería el transformador de la empresa distribuidora que tiene puesto o conectada el centro de estrella rígidamente a tierra. Esto es una puesta a tierra denominada funcional, porque haciendo esta puesta a tierra, nosotros fijamos el cero del centro de la estrella, del transformador. O sea, para medir una tensión o para hacer cualquier medición se necesita tener una referencia. Es el cero de la compañía, a la cual se conecta el neutro. Entonces, a partir de la alimentación o de la subestación, si ustedes quieren, salen los 4 cables de baja tensión: R, S, T y N, o L1, L2 y L3. Esa es la tierra funcional. La tierra de seguridad es la que yo instalo en mi casa con mi jabalina, y desde donde parte mi cable de PE de protección, al cual conecto todas las masas de mi instalación eléctrica. Fíjense, PE a la masa, y la carga está entre la fase L1 y el neutro, o el L2 y el neutro, depende.
¿Dónde aparece el tema? Este es un suministro de baja tensión, dijimos. Cuando aparece un cortocircuito, fíjense, en rojo está señalado el camino de la corriente de defecto, I sub D. Acá se produce un corto, entonces se cierra el circuito por tierra. Esta es la ventaja del sistema TT, que va a introducir en el circuito de la corriente de cortocircuito esta resistencia, porque la tierra, como cualquier material, tiene su resistencia, ¿no? Entonces, de esta manera resultan las corrientes de cortocircuito a tierra un poco más amortiguada que si fuera directamente un cable. Y aquí viene el tema fundamental para mi modo de ver de la disminución de los riesgos eléctricos. Dijimos hasta ahora que el riesgo proviene de que el ser humano o el ser vivo queda sometido a una diferencia de potencial. Lo vimos en los grafiquitos que el hombre estaba tocando el vivo y no tenía calzado aislante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que tengo que hacer es evitar someter al hombre, el ser vivo, a una diferencia de potencial. ¿Y cómo lo puedo lograr eso? Y bueno, yo lo voy a lograr si todas las masas de mi edificio están interconectadas. O sea que no hay diferencia entre una y otra. Por eso esta palabra tan larga de equipotencialización, que es fundamental en la disminución de los riesgos por contacto eléctrico, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo acá, miremos el gráfico que está acá a la izquierda. Tengo un edificio genérico, ¿no? Supónganse que tiene una estructura de hormigón armado, entonces yo tengo una puesta a tierra y tengo una barra de equipotencialización, una o dos, en este caso pusimos dos para hacerlo más gráfico, aunque ambas están unidas por el conductor de equipotencialización. Entonces, ¿qué hago? Conecto la estructura del hormigón armado o la estructura metálica, en el caso de un edificio industrial, a tierra. Tengo una cañería que viene desde el exterior. Sería lo que se llama una masa extraña. No pertenece a este edificio, sino que es extraña. Por ejemplo, podría ser, ya no lo es más, pero la cañería de gas. O sea, yo tengo mi edificio y lo conecto a la cañería de gas. La cañería de gas ahora son de plástico, antes eran de hierro. Pero en un edificio industrial puede ser una cañería de aire comprimido o de agua de proceso, etc. O sea, siempre en mi edificio aparece algún caño, me está conectado a algún caño. De la misma manera yo tengo distintas máquinas, llamémosle la M máquina, ¿no? Y tengo un cable que me interconecta todas las masas de todos los equipos que yo tengo. Entonces, de esa manera, no va a existir diferencia de potencial entre dos equipos. Todos van a estar al mismo equipo. ¿Qué pasa cuando se produce una puesta a tierra? Fíjense, supónganse que yo tengo una jabalina hincada en el terreno y muy chiquito en rojo aparece una corriente que va hacia tierra. Se forman lo que se llaman esferas equipotenciales. Son esferas de distinto potencial. O sea, yo voy entre este punto y este punto, tengo una diferencia de potencial. Y así sucesivamente. Esto tiende a infinito o a llegar al otro punto de conexión. ¿Qué me indica eso? Eso me indica dos definiciones, que son la tensión de paso y de contacto.
La tensión de contacto, bueno, aquí ustedes lo ven, ya el nombre se lo dice, si ustedes están haciendo contacto con el sistema de puesta a tierra en el momento de la descarga, van a estar sometidos a una tensión, a este nivel de tensión. Y si yo ya no estoy en contacto, pero estoy caminando entre mis dos pies, va a aparecer esta diferencia de potencial. Esta será la tensión de paso y esta será la tensión de contacto. Entonces dijimos, ¿cuál es el riesgo de electrocución? El tipo de contacto, si es directo o indirecto, los límites fisiológicos de la persona, de la corriente que le está circulando y del tiempo que le está circulando. Y por supuesto, como vimos, tiene que ver el método de puesta a tierra que estoy usando. Este es un tema que creo que es bastante controvertido. Hay distintas opiniones, distintas versiones sobre la utilización de las duchas eléctricas. Si bien hay distintos tipos, distintas formas de calentar el agua, hay otras que son de alguna manera o aparecen ser, y esto es para, insisto, para el diálogo, para el debate, las que van calentando el agua a medida que pasa. Esta que está aquí, según lo que yo he averiguado, es muy común y que la utilicen en Brasil. Y bueno, de alguna manera, siempre tenemos que darle paso a alguna chanza, ¿no es cierto? Vamos a ver el efecto de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Entonces, el riesgo de donde dijimos, o el daño que produce, son choque eléctrico por contacto con elemento en tensión, directo o indirecto. Quemaduras por choque o por arco eléctrico. Caída o golpe. ¿Qué es esto? Bueno, si alguien está trabajando en una escalera y recibe un golpe, una descarga eléctrica, y no está suficientemente afirmado, caerse puede significar en algunos casos hasta la muerte. Si piensan, por ejemplo, en alguien que está arriba de un poste a 8 o 9 metros de altura, es complicado. Bueno, y por supuesto, hay incendio o explosiones. Entonces, ¿eso qué efecto nos produce sobre el ser humano? El ser humano tiene 2/3 del cuerpo es agua. Entonces, la circulación de corriente eléctrica provoca la descomposición del líquido celular, tipo electrólisis. Se producen efectos térmicos, o sea, las sustancias aumentan su temperatura con el paso de la corriente. Recuerden que cuando vimos contacto, la corriente puede pasar por distintas partes de nuestro cuerpo, o sea, por distintos órganos de nuestro cuerpo. Hay un efecto también en la punto de entrada y salida de la corriente eléctrica en el cuerpo. Y hay otros efectos como que las proteínas se coagulan, ya entramos en un terreno de la fisiología, ¿no? Pero bueno, las proteínas se coagulan arriba de los 15 grados centígrados y se destruyen los glóbulos rojos. Y existen otros efectos fisiológicos que no lo voy a describir porque no es mi área, la fisiología, solo he mencionado los principales. Y también sí sé que no todos los efectos que produce el shock eléctrico son instantáneos. Hay algunos que dan manifestaciones luego de unos cuantos meses. No me gusta mostrar cosas tremendas, como dije antes, no creo que haya que aprender riesgo eléctrico por miedo
a esto, sino por una convicción personal que se debe trabajar, pero no podemos ignorar lo que le ocurre al cuerpo humano cuando está bajo el efecto de un arco eléctrico o de una circulación de corriente. Efectos de umbral de percepción. O sea, hay un mínimo de corriente eléctrica que nos provoca una sensación cuando nosotros hacemos contacto. Y también, por supuesto, depende, como dije antes, de la naturaleza del cuerpo humano por el cual atraviesa, o sea, espesor de piel, zona del cuerpo humano por la cual atraviesa, ¿no? Depende si hace calor y que uno puede estar transpirado o no. Pero bueno, se toma como que con 0,5 mA uno ya se da cuenta de que está sometido a una diferencia de potencial y le está provocando un efecto. El umbral de desprendimiento. Cuando una persona hace contacto sobre todo con la mano, con un punto con potencial, se produce una contracción muscular que hace que la mano se cierre, ¿no? Al contraerse la musculatura, se cierra sobre el elemento con el cual hizo contacto. Algunos habrán escuchado decir que quedaba pegado, que la corriente eléctrica lo dejaba pegado. En realidad lo que hace es contraerle la musculatura, que también tiene su efecto fisiológico un poquito más allá de la mano. Esa contracción muscular se produce también en el resto del cuerpo, por ejemplo, en el diafragma, que es una parte nuestra, digamos, que es la que se separa las cavidades de nuestro tórax, y la contracción que sufre la musculatura alrededor de nuestro pulmón, con lo cual nos provoca el asfixias. Eso es la acción que produce lo que se llama la tetanización. Y ahora vamos a ver el ciclo cardíaco. Seguramente algunos habrán hecho un electrocardiograma y ven que es la traza de la manifestación eléctrica en nuestro corazón. Los cardiólogos estudian el corazón humano eléctricamente. Hay un elemento que se llama el de His, que es el que da los pulsos para producir lo que se llama la diástole y la sístole. El corazón es una bomba que tiene aurículas y ventrículos. El corazón en la diástole se expande para recibir la sangre y se contrae para expulsarla hacia los órganos, o sea, alimentar los distintos órganos, entre ellos la azotea, con sangre arterial, no venosa, arterial. Entonces, ese es el permanente trabajo de nuestro corazón, que lo hace 60, 65 veces por minuto, dependiendo de la edad, la contextura física, etc. Entonces, el corazón trabaja normalmente, como dije recién, bombeando sangre y irrigando nuestro cuerpo. Pero tiene un punto vulnerable que lo vemos en el electrocardiograma, que es cuando recibe una descarga eléctrica. Fíjense que viene trabajando bien. A ver, volvemos otra vez. Fíjense en la forma de la onda llamémosle del electrocardiograma o de la respuesta eléctrica de nuestro corazón. Viene trabajando bien y de pronto recibe acá en rojo una descarga eléctrica. La línea de abajo es de la presión sanguínea. Y fíjense qué pasa. La presión sanguínea cae. ¿Saben por qué? Porque el corazón pierde el ritmo.
Entonces, en lugar de trabajar mancomunadamente, abriendo y cerrando, empieza a trabajar una forma desordenada. Mírenme la mano, de todo desordenado, ¿no? Y entonces deja de impulsar, deja de tener presión, es como una bomba que pierde la presión. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a llegar menos sangre a nuestros órganos. Y allí empiezan los problemas de supervivencia, digamos. Si eso no se puede revertir, la persona se muere. Fíjense ahora en este esquemita, que es un esquemita, un gráfico normalizado internacionalmente y localmente, donde vemos duración de la corriente y acá la corriente eléctrica a través del cuerpo, en miliamperes, y acá en milisegundos. Entonces, a los fines de los estudios se ha dividido en zonas. Quiero aclarar, y muy bien, para que no se preste a un mal entendido ni a una mala acción, es que esto es estadístico. O sea, a través de ciertos estudios se ha llegado estadísticamente a esto. ¿Por qué recalco estadístico? Porque, como ustedes leen allí, por ejemplo, abajo a la izquierda dice normalmente. Arriba de todo, ¿qué dice? Usualmente. O sea, no es un gráfico exacto, es estadístico. Entonces, fíjense que lo han dividido en 4 zonas. Zona 1, 2, 3, 4. La zona 1 dice normalmente sin reacción. ¿Qué significa? Los 0,5 mA que yo les dije antes que ustedes ya lo percibían, pero lo perciben, pero no hay reacción. De 0,5 a 10, dice sin efecto fisiológico, usualmente, pero, insisto, no quiere decir que mi cuerpo sea igual al de otra persona y tenga la misma reacción. ¿Qué pasa? Si ya paso los 10 mA, empezamos ya con ciertos problemas. Y de paso nos encontramos acá con los 30 mA y casi 300 milisegundos. Eso nos va a decir algo para más adelante. Y lo han dividido en zonas donde se produce lo que se llama la fibrilación del corazón, que es el fenómeno que le acabo de explicar. Entonces hay de acuerdo a la corriente, se producen distintas reacciones del corazón, hasta llegar a la zona 4, donde el proceso es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque la fibrilación se puede revertir aplicándole un shock eléctrico controlado. A ver, se habrán visto en las series de televisión que vienen con las 2 paletitas, se la ponen acá en el pecho, le hace una descarga, el sujeto salta en la camilla. Bueno, eso es una desfibrilización. Acá tienen una tabla, después ustedes seguramente la van a leer tranquilos ustedes. ¿Por qué se producen la forma de producen los accidentes? Bueno, fíjense que la mayoría se producen por arcos eléctricos. Acá estamos involucrando media tensión y baja tensión. Contacto indirecto es el menor y contacto directo es un porcentaje significativo. Hablando de desfibrilador o desfibrilización, ha llevado los estudios de estos temas, ha llevado a que se disponga en distintos lugares, por ejemplo, en aeropuertos, en canchas de fútbol, de estos equipos de desfibriladores que ustedes ven aquí en esta cajita. Una foto medio fuera de foco. Bueno, aquí abajo están las instrucciones y ahí dice solo personal actualizado. Aquí adentro es una fuente de potencia que tiene un sensor que, colocado este desfibrilador convenientemente, larga un pulso de tensión como para que el corazón se vuelva a retomar su ritmo, o sea, se vuelva a repolarizar y vuelva otra vez a su ritmo
normal como para permitir que sigamos viviendo. Yo lo muestro siempre, este par de slides, donde dice cómo es la reanimación cardiopulmonar. Y si ustedes me permiten, yo les voy a dar dice que no hay que dar consejos, pero en este caso me voy a extralimitar. Hoy por hoy hay cursos de RCP, resucitación cardiopulmonar, que es conveniente hacerlo, porque una cosa es leer esto que yo les muestro y ustedes se van a llevar una copia seguramente y lo van a leer, y otra cosa es practicarlo bien, primero, y segundo, encontrar a la persona en el suelo que está con un accidente cardiovascular. No es nada sencillo ni nada simple. No solo con un compañero de trabajo, sino en vuestra familia. Esto es algo que, digamos, forma parte de la formación personal de cada uno de ustedes. Traten de hacer el curso. Cuando hagan el curso, porque ustedes ven en la película que el tipo hace y el otro sale tosiendo un poco. No es así, no es tan así. El curso se hace con una muñeca o un muñeco que tiene un sensor, entonces cuando ustedes no aplican los golpes que corresponden, como corresponde, el sensor empieza a sonar y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo si lo hacen. Me animo a nivel de personal de decirle, muchachos, hagan un curso. No solo piensen en el trabajo, piensen en su familia. Y si hay un accidente, tienen que buscar gente que sepa, o sea, personal que conozca el tema. Hasta acá llegamos y ahora les paso, Patricia. Bárbaro. Bueno, Alberto, ¿te parece? Estamos un les paso poco a cortos de Patricia, tiempo. ¿Te a parece que Patricia pasemos al Guadmanuel de... la posta de esto. Gracias. Se me volvió ¿Te a apagar parece, el Alberto? equipo, por eso. ¿Me estás escuchando? Sí, No. perfecto, perfecto. Ah, ok. ¿Te parece que hagamos el tema de acometida? Porque Lo estamos que un poquito usted cortos de disponga. tiempo. Sí, 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 sí. sí. Yo... Me dejaste sin lo que yo más había estudiado. Bueno, vamos con las acometidas porque Manuel ya me mira. No hay problema, vamos con las acometidas. Acometida grandes inmuebles. ¿Qué es un gran inmueble? La primera pregunta. Bueno, los grandes inmuebles pueden estar destinados a viviendas locales, oficinas, instituciones, como una universidad, un hospital, un sanatorio y comerciales, galerías comerciales. Acá lo que a nosotros nos interesa es las viviendas, los locales, los inmuebles que están destinados a viviendas múltiples, a locales u oficinas. ¿Qué ocurre? Para las acometidas hay reglamentos. Esos reglamentos involucran materiales tales como la caja de toma, tablero, el tablero que tiene adentro tiene elementos de protección, barras, por supuesto el tablero hay que conectarlo, entonces necesito caño, caja de paso y por supuesto cable. Pero a su vez, hay disposiciones impuestas por las empresas distribuidoras, como la dimensión, las disposiciones son muchísimas, yo les cuento 3 nada más. Dimensiones del local, donde van a colocar el tablero general, distancia entre los elementos, o sea, por ejemplo, 500 milímetros a una instalación de gas, distancia del piso a la altura de la caja de toma, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo eso? Porque los electricistas queremos empezar a poner cable, caño, conectar, ¿no? Esperá, ojo con las demandas, porque cada una de estas empresas que ustedes ven acá tiene
un reglamento. Ese reglamento depende del tipo de usuario, la demanda, la tarifa que a la cual va a adherir, en qué región está, o sea, qué empresa distribuidora es, y algo que por supuesto a nadie le gusta, confieso, es la tramitación, y una tramitación comercial y una tramitación técnica. La comercial la va a hacer el dueño, el comitente, ¿se acuerdan? El dueño de la cosa, y técnica, ahí es donde ustedes tienen que frenarse y no empezar a romper ni a poner elementos si no conocen qué es lo que pide cada una de estas, porque cada una tiene lo suyo. Si nosotros vemos cómo es la alimentación en un gran inmueble, ¿qué tenemos? Una línea de distribución pública, ¿no? Una caja de toma, el tablero principal, donde están los medidores de energía, la línea principal, por supuesto, una barra de puesta a tierra conectada a una tierra, y la salida de cada uno de los usuarios. Entonces, nuestra preocupación es, en esta charla, tratar de explicarles o tratar de mostrarles qué es lo que vamos a usar en lo que está aquí adentro de este cuadrado. Caja de toma, tablero, barras principales, elementos de maniobra, elementos de protección. También tenemos que tener en cuenta que, como les dije antes, que tenemos la ley de higiene y seguridad, que está la reglamentación para la ejecución de instalaciones, su parte 7, parte 4, y resaltado siempre el reglamento de las empresas distribuidoras, que tampoco escapan, digamos, al Código de Edificación Urbano, que está contenido en alguna ordenanza municipal, depende del municipio donde ustedes están haciendo el trabajo. Y naturalmente, como norma, IRAM e IS. ¿Qué pasa? Esa instalación que nosotros vamos a hacer va a ser en un local que nos tiene que ceder la empresa o el dueño del edificio para instalarlo. Y tenemos que ver cuáles son las condiciones de ese local. Que haya polvo, que no haya agua, que no vaya a haber ninguna instalación explosiva. Y por eso volvemos otra vez a las definiciones de local seco, húmedo, mojado, porque cada uno de estos locales nos va a dar una exigencia que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a seleccionar, comprar, por supuesto, los materiales. Entonces, las condiciones de capacidad de personas, de condiciones de evacuación, materiales procesados, material de construcción. Y también las influencias externas a las que pueden estar sometidos, como solicitaciones mecánicas de vibración o impacto, el clima, temperatura, viento, radiación solar, si hay efecto sísmico, presencia de fauna y flora, que no es para despreciar, y otras cuestiones que hacen a la acometida propiamente dicha. Bueno, condiciones reglamentarias. Como dije antes, cada empresa establece su reglamento y da las características. ¿Cuáles son esas características o algunos aspectos? La característica conductiva de los tableros, sus dimensiones, disposición respecto a la vía pública y su acceso. Recuerden que las salas de tablero tienen que tener acceso de la vía pública y sin la participación de terceros. Distancia entre los componentes, donde está el tablero con las cañerías, por supuesto la puesta a tierra y característica de los caños que se deben usar en cada tramo, puesta a tierra y de hecho una iluminación normal y de emergencia. Las condiciones del local, o sea, dimensiones en función de estos tableros, nos la da la reglamentación de la Asociación Electrotécnica, la 90364, el 771, página 145. Así están las dimensiones en realidad lo que más nos interesa es la cantidad de puertas en función de las dimensiones. Bueno, y finalmente vamos a la acometida. ¿Qué tenemos?
caja de toma, que es una caja donde van las bases portafusiles, que pueden ser de estos valores, caños para llegar a la caja de protección, caños de distintas medidas, fusibles de distintas medidas, por supuesto tipo NH, y acá vienen los módulos trifásicos o monofásicos de acuerdo a la carga. Y también tenemos la F, es el interruptor termomagnético o PIA, como se llama, pequeño interruptor automático. Y aquí una vista general de cuáles son los elementos que se utilizan, en los cuales ahora van a poder preguntar y les van a exponer sobre las características específicas de cada uno de ellos, de estos componentes. Así que, Emanuel, ahora te dejo a los amigos que nos están escuchando. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, perfecto. Bien, bien, bueno. Ahora yo les comparto mi pantalla y vamos a ir viendo la línea 9 y Mientras 18A. tanto, eso. Mientras tanto, Emara les va compartiendo la pantalla. Alberto, tenemos algunas consultas para responder. Pero cómo no, mucho gusto. A ver, Gustavo acá consulta. ¿En un contacto directo bipolar, el interruptor diferencial no funciona? El contacto directo bipolar, ¿lo va a ver Sí. como una lamparita? No. Bien. No lo va a ver. Otra consulta. ¿Las masas equipotenciadas se las conectan a caños de agua y gas? ¿Se pueden o son peligrosas? No, bueno, lo que pasa es que históricamente eran metálicos. En la actualidad son todo plástico, así que conectarlo o no conectarlo. Sería conveniente conectarlo porque también en las cañerías se produce electricidad estática. El roce del gas o del agua con el caño produce, que es uno de los factores de riesgo que tienen las instalaciones eléctricas, la electricidad estática, justamente. Perfecto. ¿Se deben vincular sí o sí los caños metálicos de alguna red de incendio o cañería de gas para su equipotencialización? ¿Deben de figurar como circuitos independientes? No, hay que vincular todo. Tenemos que evitar la diferencia de potencial entre dos elementos que están en un mismo edificio. Bien. Perfecto. Y Walter consulta en Facebook. Ingeniero, ¿cuál sería el contacto régimen de neutro? A ver, el régimen de neutro es una disposición del circuito dentro de la vivienda o dentro del inmueble, digamos. Lo que pasa es que para las viviendas que se alimentan en baja tensión existe el régimen TT, que quiere decir o que implica que ustedes tengan su propia jabalina de puesta a tierra. Bueno, si están en un edificio habrá una puesta a tierra general. No sé si era así la contestación. Perfecto. Bien. Bueno, genial. Emma. Gracias. Gracias, Alberto. No, por favor. Dame un segundo. No sé, ¿ahí se ve? No, todavía no. A ver ahí. A ver, ahora. Dame un segundo porque... compartir. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahora sí. Bien, me pedí unos permisos. Bueno, ahí vamos. Ahí está. Bueno, como ahí Alberto ya nos un poco adelantó, vamos a hablar de la línea 9 y 18A, lo que son gabinetes modulares para medición de energía eléctrica.
y bueno, y cajas de toma. Vamos a ir entrando en las características generales del producto. Y para tener en cuenta, bueno, es una caja IP43 y K10, es una caja muy resistente. Contamos con las especificaciones técnicas de Edenor, Edesur, Edelab y EDEA, en lo que son gabinetes modulares. Esto viene de 3 a 12 medidores monofásicos, lo van a poder encontrar. Además, o sea, si necesitan 2 medidores monofásicos, por ejemplo, se puede hacer, obviamente irían algunos sin cablear, eso después lo explicamos bien, pero o sea, como de fábrica, o sea, sale en medidas de 1,50 m, 3, 6 y 9 medidores, ahora lo vamos a ver un poquito más fácil y por foto, 4, 8 y 12, con lo que sería la misma altura. Y a su vez tenemos los trifásicos de 2 y de 4. Y obviamente la opción de combinados, de que ya venga el monofásico y el trifásico combinado. Esto todo lo que sería para tarifa 1 y tarifa 2. Y bueno, y como ya les dije, también tenemos lo que serían las cajas de tomas. Y acá vamos a ver las estructuras y les voy a ir comentando lo que sería por medidas. Pero tenemos en la imagen, vamos a contar con los gabinetes de obra de un monofásico y un trifásico. A su vez vamos a contar con los gabinetes trifásicos de 2 y de 4, donde alcanzan una altura de 1,78 m más o menos. Tanto, bueno, lo mismo para tarifa 1 y para tarifa 2. Ahí los que tienen el recuadro serían los tarifa 2. Y acá pasamos a los monofásicos y lo que un poquito les había explicado al principio, de monofásicos 3, 6 y 9, que alcanzan una altura de 1,56 m más o menos, y tenemos los de 4, 8 y 12 de 1,83 m. No podría yo combinar un gabinete de 6 y 8 porque los termomagnéticos y los diferenciales deberían de tener que estar a la misma altura. Y por ende, si recordamos, voy a ir a la filmina de atrás, al slide de atrás, tampoco lo podría hacer con un trifásico. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres tiene la misma altura. O sea, 3, 6 y 9 tienen una altura de 1,50 m, 4, 8 y 12 tienen una de 1,80 m, y los trifásicos tienen 1,70 m. O sea, estas combinaciones todas tienen distinta altura. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito combinar trifásicos con monofásicos, lo que se hace es al trifásico ponerle un suplemento de altura. Esto ya viene de fábrica, o sea, ya se pide así, nosotros lo hacemos así. Y donde van a ver que 3 monofásicos combinados con 2 trifásicos, en la primera imagen es posible, tiene todo 1,80 m, y van a ver que en algunas dicen vacío, 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 donde ahí tenemos algo para hacer algo fácil. Van a ver que la de 4 monofásicos con 2 trifásicos es exactamente la misma columna que la de 3 combinado con 2 trifásicos, pero iría uno sin cablear. Y así se van generando y customizando cada una de estas columnas de medición. Y acá pasamos directamente a la parte, voy a correr esto para que se vea mejor, a la parte de ir explicando cada una de las secciones del gabinete. Si empezamos por la parte superior, van a ver que lo que sería, voy a volver para atrás, a ver si me deja, un segundo, ahí está, no, ahí. Les voy a mostrar acá, va a ser un poco más fácil, no sé si ustedes ven mi mouse, pero en lo que serían las trifásicas, ¿no? El gabinete trifásico, la caja de gabinete trifásico, y donde están las barras y los interruptores, es exactamente la misma caja. Rocker decidió utilizar esa caja para tener una mayor separación entre rieles DIN. Y en el caso de tener que trabajar dentro, o sea, a la hora de cambiar algún interruptor o alguna termomagnética, esta puede hacer de un trabajo un poco más seguro, teniendo más espacio y trabajando más cómodo. A su vez, cada interruptor viene con un separador, o sea, es una placa plástica aislante para que si sucede algo en un interruptor no contagie al de al lado. Hay que tener en cuenta que
cada interruptor, en este caso, equivale a una vivienda. Después tenemos los insertos de bronce. Van a encontrar 2 insertos de bronce por caja, o sea, por medidor, y también en la parte de lo que serían los interruptores y en la parte de abajo donde irían las barras. Esto es justamente para que siempre la tapa esté cerrada y en el caso de que se barra algún tornillo, alguna rosca de un tornillo, que son tornillos plásticos, el inserto de bronce siempre le va a ir haciendo la rosca al tornillo. Estos por ejemplo están cruzados, así que bueno, la tapa siempre va a cerrar y nunca vamos a tener un acceso al gabinete, o sea, a la parte interna del gabinete. Y acá vamos ya a toda la parte del medio. Empezamos por la parte de arriba con el mayor separación y la placa, el separador de térmicas, interruptores. Después fuimos a todo el conjunto con lo que sería los insertos de bronce, y ahora ya también nos ponemos como toda en la parte del medio y vamos a ir variando con otras cositas también que es de toda la columna. Pero van a encontrar la aislación de cables, todos sus cables van a estar aislados. Esto es justamente para evitar accidentes, más allá de que nosotros, si en una columna de 3 va a ir una de 4 va a ir una sin cablear, pero a veces sucede que se da energía, pero no está el medidor instalado en todos los gabinetes, pero hay un futuro de que porque la casa o el local o lo que sea no está aún habitado, entonces no tiene medidor. En este caso, el capuchón no es ni más ni menos que un termocontraíble, hace de que esté protegido eso. Después van a encontrarse con, adelante, ahí en la foto se ve bien, son pernos antipandeo a la hora de llevarlo desde donde lo compren hasta donde haya que instalarlo. Esto hace que el gabinete no vaya moviéndose y sea un poco más firme. Esto es junto con el accesorio de amurado que está en la parte de atrás de la columna y sobresale por lo general, que lo que hace es unir la unidad de arriba justamente con la de abajo, y a su vez tenemos la opción de que este pueda ser instalado a la pared sin necesidad de agujerear el gabinete. O sea, cumple 2 funciones en este caso. Une ambos a cada módulo y a su vez tenemos ahí un pequeño agujerito donde nosotros podemos poner el tornillo para amurarlo a la pared. Bien. Tenemos la canalización de cables para una instalación rápida y prolija. Del lado derecho tenemos todo lo que es la entrada, y del lado izquierdo todo lo que es la salida. Y para no ver el manojo de cables que van desde abajo hacia arriba. Hay que tener en cuenta que tenemos un cable de entrada, que sería de la barra a donde iría instalado el medidor, y después tenemos uno de donde iría desde el medidor hasta lo que sería la térmica. Y ya en la unidad de abajo, o sea, en la parte de abajo del gabinete, nos vamos a encontrar donde están instaladas las barras. Las mismas, en la foto no se llega a ver bien, pero tiene todo al ras, una placa plástica, que es una placa protectora para no tener acceso a las barras. Si se quiere, habría que sacarlos con los 4 tornillos, o sea, el que quiera trabajar ahí, ya lo va a hacer con cuidado y le puede sacar los tornillos. Y a su vez tampoco tenés acceso desde la parte de arriba porque, como bien se ve en la imagen, los cables también tienen como un pequeño techito. Y algo que no estaba acá, pero a tener en cuenta, los gabinetes combinados, las columnas al costado tienen todos unos precortados de ambos lados exactamente igual, para en el caso de tener que acoplar los gabinetes, lo puedan hacer sin necesidad de estar midiendo y demás, entonces le va a quedar bien toda la misma altura. Y ahora sí, ya por último, y estamos ahí llegando justito con el tiempo, tenemos las cajas de tomas primarias de 60, 200, 400 y 500 amperes, y la de 60 la van a encontrar, obviamente dependiendo de la prestadora de servicio, pero borne corto, borne largo, seccionador o vacía. Y lo que serían las prestadoras de servicio que contamos en lo que serían las cajas de toma primaria es Edenore, Desure, Lab y Edea, como los gabinetes, y se suman a esta EPEC y CARF.
Bueno, ya terminamos. Por último, bueno, como siempre, saben que Rocker cumple con todas las normas IRAM e IEC. Los productos están certificados bajo las normas IRAM y van a encontrar siempre en cada uno de ellos el sellito y a su vez el sello de Seguridad Eléctrica Argentina. IEC es en este caso no porque son gabinetes y estamos hablando de prestadoras de servicio y de especificaciones técnicas, pero el resto de sus productos van a encontrar que siempre hablamos de una norma puntual y demás. Obviamente cada uno de los componentes adentro lo tiene, pero bueno, es una norma a nivel mundial, que IRAM se rige bajo esas normas, la mayoría de sus cosas son traducidas, y con la fábrica cuenta, bueno, con certificación ISO, y Tube es una empresa alemana que, bueno, certifica todos los procesos, no tanto de calidad, ventas y demás. Bueno, Pato. Excelente. Vamos a responder algunas preguntitas. A ver. ¿Qué distancias se deben mantener entre cañerías de gas y eléctricas? Consulta Leandro, acá Alberto, esta pregunta es para vos. Sí, estoy en audio. Sí, te escuchamos. Bueno, eso lo establecen las empresas distribuidoras. En cuanto a las reglamentaciones, podría ser la Asociación Electrotécnica Argentina, te dicen 50 centímetros. Estamos hablando de baja presión, ¿cierto? No es media, estamos hablando de la baja presión con la cual se alimentan cada uno de los usuarios. Muy bien. ¿Cómo hacen los ingenieros civiles en la práctica la equipotencialidad y dónde se debe hacer esta previsión para unir todo lo metálico de una vivienda, por ejemplo? Bueno, primero, un poco lo que yo dije antes, es la concientización de que una casa o un edificio haya que soldar la armadura, en el caso del edificio, estoy hablando de soldar las armaduras del hormigón armado mientras se está haciendo. En una casa, si no es una estructura metálica, no va más allá de las cañerías eléctricas, ¿no es cierto? Ahora, si es una estructura metálica, bueno, lo que mostramos en el esquema, unir todas las partes metálicas, ¿no? Conductoras. Bien. A ver. Acá una, bueno, esta me imagino que es para mí. ¿El gabinete se puede armar en el lugar o hay que llevarlo armado? Por las dudas, capaz que no se entendió, el gabinete sale ya directamente armado. Sale con todo esto que yo les comenté, ya listo para instalar. O sea, de acá a la casa de materiales eléctricos y ustedes de ahí ya directamente lo tendrían que amurar a la pared y obviamente hacer la instalación de, bueno, la entrada del cable a las barras y después, bueno, luego la salida y demás. Pero ya sale directamente cableado con térmicas y diferenciales y bueno. Bueno, me permitís, sí. Una de las cuestiones que, bueno, a lo mejor no las llegamos a nombrar, es que cuando uno tiene que hacer una instalación, tiene que saber qué abertura dispone para ingresar a la sala de tablero, porque si no se va a encontrar con el problema de que la va a tener que manipular de alguna manera, mejor no del todo correcta, si no tiene ingreso. ¿Viste? Claro, bueno, muchas veces a la hora de que nos llegan las cotizaciones, a veces nos dan limitantes de tamaños y demás para poder llegar a que tenga esa medida. Entonces tal vez se intenta hacer un gabinete de, bueno, si son todos monofásicos es un poco más fácil, pero bueno, se hacen gabinetes todos de 3, o sea, de la altura de 3, de 1,50 m, porque
bueno, justamente nos piden eso y demás. Pero sí, siempre obviamente a la hora es un poco lo que vos hablabas al principio también, de quien lo haga, de que sea alguien idóneo, y esa persona me imagino que va a tener la experiencia de tener estos recaudos, ¿o no? No, sí, no. Sí, no. En la práctica, Perfecto. en la teoría debería ser así. Claro, claro. Acá Emma consulta si los gabinetes se amuran o se utilizan con el suplemento que los sujeta para poder amurar. Mira, el suplemento viene en la unión de cada uno de los que sean medidores, en la parte obviamente, en sus bordes, ¿no? En la parte externa. Lo ideal sería que no haga falta agujerear la caja, o sea, que sea con ese vínculo, que se amure. En el caso de que se quiera embutir, me imagino que tal vez la pregunta viene un poquito más por ahí. Sí, para no perder el grado de IP. Exacto, se podría embutir, pero para no perder el grado de IP, para no tener que estar agujereando el gabinete, lo ideal sería que se atornille en esos vínculos. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver en Facebook si hay alguna preguntita. Bueno, no, ya respondimos en Facebook la distancia. La última pregunta. En esquema, ¿no se considera la puesta a tierra de los medidores, solo la del trafo en cuestión y la puesta a tierra de la casa? No sé si para... No, a No, ver, para usted, me parece que era... Sí. a ver, puede repetirla porque no la entiendo. Sí, cómo no. En esquema TT, ¿no se considera Sí. la puesta a tierra de los medidores, solo la del trafo en cuestión y la puesta a tierra de la casa? No, vamos despacio. La puesta a tierra del transformador es puesta a tierra de servicio, no es de protección y está dentro de la subestación. O sea, yo no tengo acceso. Yo mi acceso es un cable que pueda pasar por la vereda de mi casa, aéreo o subterráneo. ¿Mm? Yo pongo una jabalina o dos o las que haga falta en mi casa y a partir de esa jabalina sale el cable verde-amarillo que llamamos PE, que me recorre toda la instalación eléctrica y me conecta todos los tomacorrientes y bueno, por supuesto, a través de los tomacorrientes todos los elementos, artefactos, heladera, lavarropa que tenga. Ese es el tema. La puesta a tierra es propia. Si bien tal vez pueda haber una confusión que las empresas distribuidoras de energía están pidiendo en algunos lugares, una puesta a tierra en la vereda de la casa para poner a tierra el neutro. Es un tema un poquito más, más complicado, pero ellos lo ponen, lástima habría que haberlo mostrado en un esquema, la piden porque si se les corta el neutro, no levante la tensión, o sea, siempre la compañía busca el cero de tensión para tener la referencia. Es un poquito más complejo, no sé si me han entendido o si me he podido expresar. Okay, Supongo que no, que está bien. Tengo la última pregunta, Pato, y ya estamos. Dale. Ahí pusieron de que aclaró la duda, así que bien. Sí, ahí está, genial. Consulta la última y ya cerraríamos. ¿Cuál es la sección de cable que viene? Nos consultan y acá está buena la pregunta, más allá de que están todas buenas, pero me da el pie a mí para explicar algo que tal vez no dije, de que la sección de cable, en este caso, Rocker lo que hace es, dependiendo de la prestadora de servicio y lo que pide cada una de las especificaciones técnicas, lo elabora, o sea, lo fabrica con la sección de cable
pedida por cada una de las prestadoras de servicio. Ejemplo, hay algunas que piden cable de 4, otras que piden cable de 6 o cable de 10, entonces de esa manera sale. Si se quiere, que a veces sucede de que piden un cambio de amperaje en termomagnéticas, y si ese cable que Rocker sale por defecto, por decir una manera, con la termomagnética por defecto, si la termomagnética es superior y el cable no estaría acorde al amperaje de la termomagnética, lo que hace es ya también cambiar el cable, pasándolo al lo que sería el amperaje de la termomagnética y el diferencial acorde al cable. Eso es algo que no lo dije porque, bueno, es algo tal vez más de la especificación técnica y no quería entrar en el ahora se usa tal cosa o antes se usa tal, y hay distintas, a veces, interpretaciones o lecturas de lo que es cada una de las especificaciones técnicas. Por eso no es algo que esté dentro de lo que vi, pero bueno, a eso me refería, de que bueno, es una pregunta que está bien, que está buena, igual que el resto de las preguntas, pero bueno, para tener en cuenta de eso, Para que sumar. se quiere, se puede llegar a cambiar eso. Siempre y cuando teniendo en cuenta la termomagnética y el diferencial, el amperaje de cada uno de ellos. ¿Bien? Excelente. Bueno, llegamos al final, ¿no, Pato? Justo Sí, estamos así es. en el horario. Sí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por participar. Todo fue muy didáctico, todas tus presentaciones. Acá todos también en el chat y en Facebook te están súper agradecidos de todos los temas que brindaste. Bueno, muchas gracias y gracias a vuestra empresa y bueno, espero que sepan disculpar algún error por allí. Justo. Se escapó seguramente, pero bueno, tendremos nuestra revancha. Obvio, Claro siempre. que sí. Bueno, 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 muchas gracias a Alberto. todos. Solamente aclararles a quienes están en Facebook, déjennos en comentarios si quieren su correo electrónico, así les podemos mandar el material. Sí, es muy sencillo, es Alberto, Eh, y ahora toda la Sí. palabra completa, no te rías porque Alberto @ingenierosfarina.com.ar. Bueno, Excelente. si tiene alguna consulta para Alberto, saben que la pueden hacer a través de... Queda abierta la posibilidad de que no hay problema. Bárbaro. Muy bien. Bárbaro. Y a su vez déjennos ustedes, aquellos que nos están escuchando, su correo para poder enviarle esta información. Para poder, claro, exacto. Y tener todo lo que dio, bueno, ahí, tanto Alberto como yo. Como vos, Emma, sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a los dos. Como siempre, por favor. No, a vos, impecable. Pato. A vos. Le agradezco mucho, le agradezco a todos aquellos que estuvieron hoy. Bueno, nos vemos en el próximo webinar, ¿no? Así es, vamos a publicar en breve, ya la próxima semana, los webinars de septiembre, así que bueno, estén atentos. Gracias a todos, ingeniero, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, adiós. Chau, chau. Adiós. Chau.